Una mujer de 48 años abandona fríamente a su madre de 82 años en una residencia geriátrica mintiendo. Tiene demencia senil y no tiene a nadie más. Carmen desaparece tras pagar 3 meses en efectivo, pero algo no cuadra. La administradora Rosa se da cuenta de que la anciana demente lleva joyas de diamantes y suplica desesperadamente: mis tesoros, se ha llevado mis documentos importantes. Cuando Rosa decide investigar y acompaña a Dolores a su apartamento, completamente saqueado, encuentran una caja fuerte secreta que Carmen no ha podido abrir. Lo que se escondía dentro de esa caja fuerte hace que Rosa tiemble de shock al descubrir la verdadera identidad de Carmen y el aterrador motivo detrás del cruel abandono de la anciana. Todo comienza una fría mañana de noviembre en la residencia geriátrica Sant Jordi, a las afueras de Barcelona. ¿Conoces esos lugares bonitos, bien cuidados, con jardín y todo? Pues sí, era uno de esos. La administradora Rosa Martínez, una mujer de 55 años, con el pelo gris siempre recogido en un moño impecable, estaba en su oficina cuando oyó el timbre de la recepción. Era una mujer elegante, de unos 48 años, que vestía un abrigo de lana caro, un bolso de marca y zapatos de tacón alto. A su lado, una anciana menuda y delgada, con el rostro marcado por el paso del tiempo y los ojos. «Hay amigos». Sus ojos estaban llenos de miedo. «Buenos días», dijo la mujer elegante con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Me llamo Carmen Vidal. Ayer llamé para preguntar por una plaza para mi madre, Dolores Vidal». Rosa se levantó, le tendió la mano y la observó. Tenía ese don, ¿sabéis? Después de tantos años trabajando con personas mayores y sus familias, era capaz de leer a las personas, y había algo en esa Carmen que no encajaba. No era nada obvio, solo una sensación. «Por supuesto, señora Vidal. Por favor, siéntense. Hablemos de las necesidades de su madre». Dolores se sentó lentamente, con las manos ligeramente temblorosas. Llevaba un vestido sencillo, pero alrededor del cuello lucía un collar de perlas que brillaba incluso con la tenue luz de la oficina, y en el dedo un anillo con una piedra que parecía... no, eso parecía un diamante de verdad. Carmen empezó a hablar rápido, demasiado rápido. «Mire, necesito una plaza urgente. Mi madre tiene demencia senil avanzada, ya no reconoce a nadie, no tiene a nadie más que a mí. Mi padre murió hace 3 años y soy hija única. Trabajo mucho, viajo constantemente por negocios y ya no puedo cuidar de ella sola». Rosa cogió su bolígrafo y empezó a tomar notas, pero sus ojos seguían observando. Dolores estaba callada, demasiado callada. No era el silencio de quien no entiende lo que está pasando, era el silencio de quien tiene miedo de hablar. «Entiendo. ¿Y tiene otros familiares? ¿Hermanos, primos, alguien que pueda ayudar con las visitas?» «No, no tengo a nadie. Solo somos nosotras dos. Y mire, voy a ser sincera con usted. Viajo mucho. A veces estoy fuera semanas, pero pago, ¿vale? Pago todo puntualmente. Incluso...» Carmen abrió el bolso y sacó un sobre grueso. «Aquí tiene 3 meses por adelantado, en efectivo. Puede contarlo». Rosa frunció el ceño. ¿3 meses por adelantado en efectivo? Eso era inusual, muy inusual. «Señora Vidal, normalmente trabajamos con transferencia bancaria o tarjeta de crédito. Es más seguro para ambas partes. Hay comprobante, recibo». No, prefiero así. Es más fácil para mí. Verá que todo está en orden. Y mire, necesito que se quede aquí hoy mismo. Hoy. Tengo un vuelo mañana temprano y necesito resolver esto ahora. Hoy mismo». Rosa sintió esa opresión en el pecho que siempre sentía cuando algo iba mal. Pero la residencia tenía plazas libres. El dinero estaba ahí y la señora necesitaba cuidados. ¿Qué podía hacer? «Está bien, rellenemos los documentos entonces. Necesito los documentos de identidad de su madre, el historial médico, los contactos de emergencia, la dirección actual». Carmen sacó unos papeles del bolso, todo muy organizado. Documentos de identidad, sí. Historial médico, sí. Pero cuando llegó a los contactos de emergencia, dudó. «Mire, le dejaré mi número de móvil, pero como le he dicho, viajo mucho. Si no consigue localizarme, déjeme un mensaje y le devolveré la llamada lo antes posible». «¿Y la dirección actual de la señora Dolores?» Carmen le dio una dirección en Sarriá, un barrio elegante de Barcelona.
Rosa lo anotó todo, pero algo seguía inquietándola. ¿Y usted, Dolores? Rosa se volvió hacia la anciana, hablando despacio y con cariño. ¿Cómo se encuentra? ¿Está todo bien? Fue entonces cuando sucedió. Dolores levantó los ojos, esos ojos azules descoloridos por el tiempo, y estaban llenos de lágrimas. «Quiero irme a casa», dijo con voz temblorosa. «Por favor, quiero irme a mi casa. No quiero quedarme aquí. Carmen, por favor, llévame a casa». Carmen soltó una risa forzada y tomó la mano de su madre con una firmeza que parecía más agresiva que cariñosa. «Mamá, ya hemos hablado de esto. No puedes quedarte sola en casa. Es peligroso. Aquí estarás segura. Habrá gente cuidándote todo el tiempo. Será mejor, ya lo verás. Pero mi casa, mis cosas, mis tesoros». Dolores se estaba poniendo nerviosa. «Mis documentos, mis joyas, las cosas de tu padre». «Mamá, para. Todo está guardado. Todo está a salvo. Me he encargado de todo». Carmen se volvió hacia Rosa con una sonrisa cansada. «¿Lo ves? Siempre es así. Se obsesiona con tesoros que no existen. Cree que tiene fortunas escondidas por la casa. Es la demencia». Rosa no dijo nada, pero tomó nota mentalmente. Dolores habla de tesoros y documentos. Carmen dice que no hay nada. Interesante. Los papeles se firmaron rápidamente. Carmen firmó todo sin siquiera leerlo bien. Pagó los 3 meses en efectivo. Rosa lo contó y eran exactamente 7.500 euros. Y se levantó. «Listo. Su maleta está en el coche. Voy a buscarla. Es solo una maleta pequeña. Tiene ropa y algunos objetos personales». «¿Solo una maleta?», preguntó Rosa. «¿No quiere traer más cosas? Fotos, objetos personales, algo que la haga sentir más como en casa?» «No hace falta. Ni siquiera se acordará. Volveré la semana que viene para ver cómo está». Carmen salió a buscar la maleta y Rosa se quedó sola con Dolores. La anciana miraba por la ventana, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro arrugado. «Dolores». Rosa se acercó y le tomó la mano con delicadeza. «¿Tiene miedo?». Dolores se volvió hacia ella y por un momento sus ojos se volvieron completamente lúcidos. «Ha cerrado mi casa con llave», susurró Dolores. «Se ha llevado mis llaves, se ha llevado mis papeles. No estoy loca, sé lo que está haciendo». Antes de que Rosa pudiera responder, Carmen regresó con una maleta pequeña y gastada. «Ya está, aquí está todo. Mira, tengo que irme. Si necesitas algo, llámame». Carmen se agachó y le dio un rápido beso en la frente a Dolores. «Adiós, mamá. Pórtate bien, ¿vale?». Y se marchó, así, rápidamente, sin mirar atrás, sin un abrazo de verdad, sin ninguna emoción real en el rostro. Rosa se quedó allí, sosteniendo la mano de Dolores, sintiendo que acababa de presenciar algo muy, muy malo. Durante los días siguientes, Rosa observó a Dolores con atención. La anciana era callada, educada, pero siempre triste. Comía poco, dormía mal y pasaba horas mirando por la ventana como si esperara a alguien que nunca llegaba. Pero lo más interesante, Dolores no tenía demencia. Realmente no la tenía. «Buenos días, Dolores. ¿Ha dormido bien?», le preguntaba Rosa cada mañana. «Buenos días, Rosa. Sí, he dormido bien, gracias». La respuesta era siempre clara, siempre coherente. Dolores recordaba los nombres de todos los empleados, recordaba qué día de la semana era, recordaba lo que había comido en el desayuno. Era lenta, sí, a veces estaba confusa, sí, pero demencia senil avanzada, no, en absoluto. Rosa empezó a hablar más con ella, despacio, con paciencia, ganándose su confianza. «Dolores, cuéntame cosas de tu casa. ¿Cómo era?». Los ojos de la anciana se iluminaron un poco. «Ah, mi casa es preciosa. Un apartamento en Sarriá, ¿sabes? Mi marido, Javier, lo compró cuando nos casamos. Hace más de 50 años. Tiene un balcón con vistas al jardín, un gran salón con los cuadros que coleccionaba Javier. Le encantaba el arte. Teníamos cuadros, esculturas, cosas preciosas». «¿Y Carmen? ¿Vivía con ustedes?». Dolores se quedó callada un momento, con el rostro cerrado. Carmen apareció después de que Javier muriera. Ella era nuestra cuidadora. Cuidaba de Javier cuando enfermó. Y después se quedó conmigo. Dijo que también iba a cuidar de mí. Pero entonces empezó a cambiar. Empezó a meterme en mis cosas, a llevarse documentos,
a decirme que me estaba volviendo loca, que no recordaba las cosas. Pero tú lo recuerdas, ¿verdad? Lo recuerdo todo. Recuerdo que se llevó las llaves de la caja fuerte. Recuerdo que cerró mi habitación con llave. Recuerdo que dijo que iba a vender mi casa para pagar esta residencia. Pero mi casa vale mucho, Rosa, mucho. Y yo tengo dinero, tengo documentos, lo tenía todo guardado. Rosa sintió un escalofrío. Eso no era demencia, eso era abuso, eso era robo. Dolores, ¿tienes algún documento aquí? ¿Algo que Carmen no se haya llevado? La anciana pensó por un momento, luego abrió mucho los ojos. Mi maleta. Trajo mi vieja maleta, la que uso para guardar... Espera, ven conmigo. Fueron al dormitorio de Dolores. La anciana abrió la maleta con manos temblorosas y comenzó a revolver la ropa. En el doble fondo de la maleta, escondido debajo de un trozo de tela, había un manojo de llaves. Lo sabía que no lo vería. Son las llaves de mi casa, las llaves antiguas, las que me dio Javier. Carmen no sabía que las tenía. Rosa cogió las llaves y miró a Dolores. La anciana no estaba loca, la estaban robando. Dolores, ¿confías en mí? Sí. Entonces hagamos algo. Vamos a tu casa. Vamos a ver qué está pasando allí. ¿Te parece bien? Dolores agarró la mano de Rosa con una fuerza sorprendente. ¿Me crees? ¿Crees que no estoy loca? Sí, te creo, te creo. Esa tarde, Rosa le pidió a su asistente, Marta, que se encargara de la residencia y llevó a Dolores a Sarriá. La dirección que Carmen le había dado era correcta. Un edificio elegante, antiguo y bien cuidado. Subieron al tercer piso y Rosa utilizó las llaves para abrir la puerta. Lo que vieron hizo que el corazón de Rosa se acelerara. El apartamento estaba vacío, no completamente vacío, pero saqueado. Las paredes tenían marcas donde habían estado colgados cuadros. La sala solo tenía algunos muebles viejos. La cocina estaba sucia, abandonada. Dolores entró lentamente, con lágrimas en los ojos. Mis cuadros, mis esculturas, todo, se lo ha llevado todo. Rosa le sujetó el brazo con firmeza. Tranquila, vamos a buscar. Veamos qué queda aquí. Fueron al dormitorio principal. La cama seguía allí. Una cómoda vieja, un armario. Dolores se dirigió directamente al armario y lo abrió. En el fondo, escondida detrás de ropa vieja, había una caja fuerte. Una caja fuerte personal, de las que se empotran en la pared. No ha podido abrirla, susurró Dolores. No sabe la combinación. Solo Javier y yo la sabíamos. ¿Recuerdas la combinación? Dolores cerró los ojos y se concentró. Es la fecha de nacimiento de Javier. Día, mes y año. 15/03/1940. Rosa tecleó los números en la caja fuerte. Durante un momento, no pasó nada. Luego, se oyó un clic. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro había documentos. Muchos documentos. Escrituras de propiedades, extractos bancarios, certificados de autenticidad de obras de arte, pólizas de seguro y una lista, escrita a mano con letra temblorosa, de todas las piezas de la colección de Javier, con sus valores estimados al lado. Rosa cogió la lista y empezó a leer. Sus ojos se abrían cada vez más. Un Miró, 2 Dalís, 3 Picassos, esculturas de renombrados artistas catalanes, joyas antiguas y propiedades. El apartamento en Sarriá, una casa en Sitges, otra en Cadaqués. El valor total estimado en la lista, más de 8 millones de euros. Rosa miró a Dolores, que estaba sentada en la cama, llorando en silencio. Dolores, tú eres rica, muy rica, lo sé. Javier trabajó toda su vida con antigüedades. Tenía buen ojo, sabía lo que valía la pena. Lo guardamos todo, para nuestra vejez, para dejarlo a alguien. Pero no tuvimos hijos. Y ahora Carmen se lo ha llevado todo. Rosa se sentó a su lado y le cogió la mano. No se lo ha llevado todo. Estos documentos están aquí. Y con estos documentos la buscaremos. Recuperaremos lo que es tuyo. Te lo prometo. Dolores miró a Rosa con esos ojos azules llenos de esperanza. ¿De verdad lo prometes? Lo prometo. Rosa sacó todos los documentos de la caja fuerte, los guardó en una carpeta que encontró en el apartamento y regresaron a la residencia. Pero ahora Rosa tenía una misión. Iba a descubrir quién era realmente Carmen Vidal e iba a hacer justicia. Porque Rosa sabía una cosa: nadie iba a robar a una anciana indefensa y salir impune.
no mientras ella estuviera viva para impedirlo. Y eso era solo la primera capa de lo que Rosa iba a descubrir, porque la verdad sobre Carmen era mucho, mucho peor de lo que nadie podría imaginar. Esa noche, Rosa no pudo dormir. Se quedó en su oficina hasta tarde, examinando cada documento que había sacado de la caja fuerte de Dolores. Y cuanto más leía, más le hervía la sangre. Porque aquello no era solo un caso de abandono de una anciana, era un plan elaborado, premeditado, cruel. Cogió el teléfono e intentó llamar a Carmen por 10ª vez. Nada, el número seguía desconectado. Probó con la dirección que Carmen había dejado en los formularios de la residencia. Era falsa, no existía. Intentó buscar a Carmen Vidal en las redes sociales, en Google, en cualquier sitio. Nada. Era como si la mujer simplemente hubiera desaparecido. ¿Quién eres, Carmen?, murmuró Rosa para sí misma, mirando la firma en los documentos de la residencia. ¿Quién eres realmente? A la mañana siguiente, Rosa tomó una decisión. Necesitaría ayuda profesional. Cogió el teléfono y llamó a la Guardia Civil, pidiendo hablar con alguien de la División de Delitos contra Personas Mayores. Media hora más tarde, estaba explicando toda la situación al cabo Martí Soler, un hombre de unos 40 años, serio, que escuchaba todo con creciente atención. A ver si lo entiendo, dijo Martí, hojeando los documentos que Rosa había traído. La señora Dolores Vidal, de 82 años, fue ingresada en una residencia geriátrica por una mujer que se identifica como su hija, Carmen Vidal. Esta Carmen pagó 3 meses por adelantado en efectivo, dejó datos de contacto falsos y desapareció. La señora Dolores alega que Carmen le ha robado sus propiedades y bienes, que valen millones de euros. Y usted encontró estos documentos en una caja fuerte en el apartamento de la anciana, que estaba prácticamente saqueado. Exactamente, confirmó Rosa. Y hay más. Dolores no tiene demencia. Está lúcida. Lo recuerda todo. Sabe exactamente lo que está pasando. Carmen mintió sobre su estado mental. Martí silbó suavemente. Esto es grave, muy grave. Voy a abrir una investigación oficial, pero necesito hablar con la señora Dolores personalmente, tomarle declaración, entender mejor la relación entre ella y esa Carmen. Claro, cuando usted quiera. Estupendo. Y Dolores, usted tendrá que hacerse un examen médico completo con un neurólogo para demostrar que no padece demencia. Será importante para el proceso. Lo haré. Haré lo que sea necesario para demostrar que mintió, que me robó. Martí le dedicó una sonrisa de ánimo. La atraparemos, Dolores. Puede confiar en mí. Gente así no queda impune. En los días siguientes, la investigación avanzó rápidamente. El examen neurológico de Dolores confirmó lo que Rosa ya sabía. La anciana no padecía demencia senil. Tenía algunas pérdidas cognitivas normales para su edad, un poco de olvido aquí y allá, pero nada que justificara una interdicción o la alegación de incapacidad mental. El peritaje del apartamento reveló que al menos 15 obras de arte habían sido retiradas de las paredes. Se podían ver las marcas, los agujeros de los clavos, incluso la forma de los cuadros por la diferencia de color en la pintura de la pared. También habían desaparecido varios muebles valiosos. El apartamento había sido sistemáticamente saqueado. Martí logró rastrear algunas de las ventas. Carmen había vendido un Miró en una galería de Madrid por 850.000 euros. 2 Dalís en una casa de subastas de Valencia por 1,2 millones. Varias esculturas en diferentes anticuarios de Cataluña. En total, ya había conseguido más de 3 millones de euros con las ventas. ¿Y el dinero?, preguntó Rosa cuando Martí vino a darle las últimas noticias. ¿Dónde está el dinero? Transferido a cuentas en el extranjero, Islas Caimán, Suiza, Panamá. Montó un plan muy elaborado. No fue cosa de aficionados. Entonces tuvo ayuda. Sin duda. Estamos investigando al abogado que certificó el poder notarial. Ya hemos descubierto que fue inhabilitado hace 2 años por prácticas poco éticas. Está metido hasta el cuello. Rosa negó con la cabeza, incrédula. Dios mío, ¿cómo hay gente mala en este mundo? Robar a una anciana, a una persona que confiaba en ella, que la trataba bien, es más común de lo que imaginas, dijo Martí con tristeza. Los delitos contra los ancianos están aumentando. Hijos que roban a sus padres, cuidadores que se aprovechan, estafadores que engañan. Es una epidemia silenciosa. Pero la van a poder arrestar, ¿no? ¿Van a poder recuperar el dinero? Haremos todo lo que esté a nuestro alcance.
Ya emitimos una orden de arresto contra Carmen Vidal, o cualquiera que sea su verdadero nombre. Estamos verificando todas las identidades posibles y estamos trabajando con la Interpol para rastrear las cuentas en el extranjero. En ese momento Martí recibió una llamada. Contestó. Escuchó durante unos segundos y su rostro se iluminó. ¿En serio? ¿Dónde? Genial. Envíen un equipo inmediatamente. Voy para allá ahora mismo. Colgó y miró a Rosa con una sonrisa. La hemos encontrado. Carmen intentó vender otra obra. Otro miró. En una galería de Madrid. El propietario de la galería sospechó porque la mujer no tenía la documentación adecuada y había visto una alerta que distribuimos a las galerías y casas de subastas. La retuvo allí con una excusa y llamó a la policía. Ahora van a buscarla. Rosa sintió una oleada de alivio y satisfacción. Gracias a Dios, gracias a Dios. Voy a Madrid ahora mismo. Quiero estar allí cuando la arresten. ¿Se lo dirás a Dolores? Se lo diré, se sentirá tan aliviada. Martí salió corriendo y Rosa fue directamente a buscar a Dolores. La anciana estaba en el jardín de la residencia, sentada en un banco, mirando las flores. Cuando vio a Rosa acercarse con esa sonrisa en el rostro, ya lo supo. ¿La han encontrado? Sí, está en Madrid, intentando vender otro cuadro suyo. La policía va a ir a buscarla ahora mismo. Dolores cerró los ojos y 2 lágrimas le resbalaron por las mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, eran de alivio. Gracias a Dios, gracias a Dios. Rosa se sentó a su lado y le cogió la mano. Se acabó, Dolores. No te volverá a hacer daño. Pagará por lo que ha hecho. Pero ¿cómo ha podido hacerme esto, Rosa? Yo confiaba en ella, la trataba bien, yo... Lo sé. Pero hay gente que no tiene corazón, Dolores. Hay gente que solo piensa en el dinero, en aprovecharse. Ella vio una oportunidad y la aprovechó, pero se equivocó. Se equivocó porque te subestimó. Pensó que solo eras una anciana confundida a la que nadie iba a creer. Pero tú eres fuerte, eres inteligente y tenías esas llaves guardadas. Dolores esbozó una débil sonrisa. Las llaves que me dio Javier. Siempre me decía, Dolores, guarda siempre una copia extra de las llaves. Nunca se sabe cuándo las vas a necesitar. Tenía razón, la tenía, y ahora estaría muy orgulloso de ti. Se quedaron allí sentadas, en silencio, disfrutando del sol de la tarde. Y por primera vez desde que había llegado a la residencia, Dolores parecía estar en paz. Pero la historia de Carmen aún tenía más revelaciones. Porque cuando la policía finalmente la detuvo, cuando comenzaron a investigar su verdadera identidad, lo que descubrieron fue impactante. Carmen Vidal no era quien decía ser. De hecho, Carmen Vidal ni siquiera existía. La mujer que había robado a Dolores se llamaba Nuria Campos. Tenía 48 años, era de Sevilla y tenía un extenso historial delictivo: estafa, falsificación de documentos, apropiación indebida. Ya había aplicado la misma estafa al menos a otras 3 personas mayores en diferentes ciudades de España. Siempre seguía el mismo patrón. Se infiltraba como cuidadora, se ganaba la confianza de la víctima, falsificaba documentos, robaba todo y desaparecía. Es una delincuente profesional, explicó Martí a Rosa y Dolores unos días después, cuando vino a darles las últimas noticias. Trabaja con una banda. El abogado que certificó el poder notarial, un falsificador de documentos, algunos compradores de arte que saben que están comprando piezas robadas. Es una trama muy grande. ¿Y las otras víctimas?, preguntó Rosa. Los otros ancianos a los que robó, 2 ya han fallecido. Uno está en una residencia con demencia real esta vez y no puede testificar. Dolores es la primera víctima que está lúcida y puede declarar contra ella. Por eso este caso es tan importante. Si conseguimos condenar a Nuria, podremos desmantelar toda la banda. Dolores escuchaba todo en silencio, con el rostro pálido. ¿Le hizo eso a otras personas? ¿A otras personas como yo? Sí, y probablemente lo habría hecho con muchas otras si no la hubiéramos detenido ahora. Entonces yo ayudé a detenerla. Ayudé a proteger a otras personas. Sí, lo hizo. Usted es una heroína, Dolores. La anciana negó con la cabeza, aún procesando todo. No soy una heroína. Solo quería recuperar mi vida, mi casa, mis cosas, mi dignidad. Y lo va a recuperar todo, le aseguró Martí. Ya hemos bloqueado sus cuentas.
Estamos recuperando las piezas que se vendieron. Algunas serán más difíciles, pero la mayoría se están localizando y su apartamento ya está despejado. Puede volver a casa cuando quiera. Dolores miró a Rosa con esos ojos azules llenos de esperanza y miedo al mismo tiempo. Pero, ¿puedo volver sola? ¿Y si aparece otra persona como Carmen? ¿Y si vuelvo a confiar en la persona equivocada? Fue entonces cuando Rosa tomó una decisión que cambiaría su vida y la de Dolores para siempre. No estarás sola, Dolores. Yo te ayudaré. Encontraremos cuidadores de confianza. Lo organizaremos todo bien. Nos aseguraremos de que estés segura. Y te visitaré todas las semanas. Te vigilaré. Me aseguraré de que todo vaya bien. ¿De acuerdo? ¿Harías eso por mí? Lo haría. De hecho, ya lo estoy haciendo. Dolores empezó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Gracias, Rosa. Gracias por creer en mí. Gracias por ayudarme. Tú eres la hija que nunca tuve. Y fue en ese momento cuando Rosa lo entendió. Entendió por qué se había involucrado tanto en este caso, por qué había luchado tanto por Dolores, porque veía en la anciana a la madre que había perdido años atrás, y porque sabía que si fuera su madre en esa situación, ella también querría que alguien luchara por ella. Te vamos a traer de vuelta a casa, Dolores. Vamos a recuperar todo lo que es tuyo, y vamos a hacer que esa Nuria pague por cada euro que te ha robado, por cada lágrima que te ha hecho derramar. Te lo prometo. Y Rosa siempre cumplía sus promesas. El juicio de Nuria Campos, la falsa Carmen Vidal, tuvo lugar 6 meses después de su detención, y fue uno de los casos más comentados en Barcelona ese año. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, curiosos, otras víctimas de estafas similares y, por supuesto, Rosa y Dolores, sentadas en primera fila. Dolores estaba diferente. Había regresado a su apartamento en Sarriá 3 meses antes, después de que se completara la pericia y se liberara el lugar. Rosa había cumplido su promesa. Encontró una agencia de cuidadores seria, verificó los antecedentes de cada persona y contrató a 2 cuidadoras maravillosas que se turnaban para quedarse con Dolores. La anciana había recuperado peso, llevaba el pelo arreglado, vestía un bonito vestido y sus joyas auténticas, las que Nuria no había conseguido robar. Parecía 10 años más joven. Cuando Nuria entró en la sala, escoltada por 2 guardias, Dolores apretó con fuerza la mano de Rosa. La mujer que se había hecho pasar por su hija estaba irreconocible. Su elegante peinado ahora estaba despeinado, sin tinte, mostrando las canas. Su rostro sin maquillaje revelaba profundas arrugas y ojeras. La ropa cara había sido sustituida por el uniforme naranja de la prisión. Miró a Dolores por un segundo y Rosa vio algo en sus ojos. No era arrepentimiento, era rabia. Rabia por haber sido descubierta. El juez, un hombre de unos 60 años llamado señor Ramírez, golpeó el martillo y comenzó el juicio. La fiscal, una mujer joven y decidida llamada fiscal Montserrat Puig, presentó el caso con precisión quirúrgica. Señoras y señores, este no es un simple caso de robo. Se trata de un caso de abuso sistemático, premeditado y cruel contra una persona vulnerable. La acusada, Nuria Campos, utilizando el nombre falso de Carmen Vidal, se infiltró en la vida de la señora Dolores Vidal como cuidadora. Se ganó su confianza durante el periodo más difícil de la vida de la víctima, la enfermedad terminal y la muerte de su marido. Y entonces, metódica, psicológica y criminalmente, destruyó la vida de esta señora. Montserrat comenzó a presentar las pruebas. Documentos falsificados que mostraban que Nuria se había registrado como hija adoptiva de Dolores. Documentos que nunca habían sido firmados por la verdadera Dolores, sino por una falsificación de su firma. Poderes fraudulentos que daban a Nuria el control total sobre las finanzas y las propiedades de Dolores. Extractos bancarios que mostraban transferencias de millones de euros de las cuentas de Dolores a cuentas offshore controladas por Nuria. Recibos de ventas de obras de arte por un valor total de 3,2 millones de euros. Y lo más cruel, continuó Montserrat, con la voz cargada de indignación, es que la acusada no solo robó los bienes materiales de la señora Dolores, le robó su dignidad, le robó su autonomía, le robó su cordura, haciéndola creer que se estaba volviendo loca, que no podía confiar en su propia memoria. Eso, señoras y señores, es tortura psicológica. Entonces, le tocó el turno a Dolores para testificar.
Rosa la acompañó hasta la silla de los testigos y la anciana se sentó con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo y la voz firme. «Señora Dolores», comenzó Montserrat amablemente, «¿puede contarnos, con sus propias palabras, cómo conoció a la acusada?» Y Dolores lo contó todo, desde el día en que Nuria apareció como cuidadora de Javier hasta el día en que fue abandonada en la residencia geriátrica. Habló durante casi una hora y la sala estaba en absoluto silencio. Algunas personas lloraban. Los miembros del jurado miraban a Nuria con expresiones de repulsa. «Me hizo creer que estaba loca», dijo Dolores, con la voz quebrada por primera vez. «Escondía mis cosas y luego decía que las había perdido. Cambiaba los muebles de sitio y decía que siempre habían estado allí. Me hacía repetir las mismas preguntas varias veces y luego decía que ya las había hecho 10 veces. Empecé a dudar de mí misma. Empecé a pensar que realmente estaba perdiendo la cabeza. Y cuando crees que te estás volviendo loca, te vuelves vulnerable. Confías en quien dice que te está ayudando, incluso cuando esa persona te está destruyendo. Y cuando te llevó a la residencia de ancianos, ¿qué sentiste? Miedo, mucho miedo, porque sabía que si me sacaba de casa, si me aislaba por completo, nunca más podría demostrar la verdad. Moriría en esa residencia, sola, y ella se quedaría con todo lo que era mío y de Javier. Todo lo que habíamos construido en 50 años de matrimonio desaparecería en manos de una ladrona. Pero fuiste lista, escondiste las llaves. Dolores esbozó una pequeña sonrisa, la primera desde que había comenzado a declarar. Mi marido siempre decía, Dolores, ten siempre un plan B, guarda siempre algo que nadie sepa. Así que guardé esas viejas llaves en el doble fondo de mi maleta. Ese bolso era de mi madre, tenía ese compartimento secreto. Nuria no lo sabía. Pensaba que me lo había quitado todo, pero no era así. Todavía tenía una salida. Y gracias a eso, gracias a su valentía e inteligencia, conseguimos detenerla. Conseguimos impedir que le hiciera eso a otras personas. Dolores miró directamente a Nuria, que estaba sentada en la mesa de la defensa, con expresión de aburrimiento en el rostro. Quiero que sepa, dijo Dolores, con voz firme ahora, que no me destruyó. Lo intentó, pero no lo consiguió. Sigo aquí. Sigo teniendo mi casa, mi vida, mi dignidad, y ella pasará los próximos años en una prisión pensando en cómo subestimó a una anciana confundida. La sala estalló en aplausos. El juez tuvo que golpear el martillo varias veces para restablecer el orden. Nuria siguió con esa expresión de aburrimiento, pero Rosa vio cómo sus manos apretaban con fuerza los brazos de la silla. Estaba enfadada. Bien, que lo estuviera. El abogado defensor de Nuria intentó argumentar que ella había sido manipulada, que era víctima de circunstancias difíciles, que había actuado por desesperación económica, pero las pruebas eran abrumadoras. Y cuando el fiscal presentó los registros de los otros 3 ancianos a los que Nuria había robado, incluidas fotos de un señor de 89 años que había muerto en la miseria después de que ella se llevara toda su pensión, el jurado ya había tomado una decisión. Solo tardaron 2 horas en deliberar. Culpable de todos los cargos: estafa, falsificación de documentos, apropiación indebida, abuso de ancianos, formación de banda. Cuando el juez leyó la sentencia, Rosa apretó con fuerza la mano de Dolores. Nuria Campos ha sido declarada culpable de delitos graves contra personas vulnerables. Ha abusado de la confianza, manipulado, robado y destruido vidas. La sentencia de este tribunal es de 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional, antes de cumplir al menos 10 años. Además, se le condena a devolver cada euro robado a sus víctimas, con intereses y corrección monetaria. Sus bienes serán confiscados y subastados para compensar a las víctimas, y se le prohíbe permanentemente trabajar con personas mayores o vulnerables durante el resto de su vida. 15 años. Dolores cerró los ojos y respiró hondo. Justicia. Por fin, justicia. Nuria fue llevada por los guardias y por primera vez su máscara de indiferencia se desvaneció. Miró hacia atrás, al tribunal abarrotado, a las personas que la miraban con desprecio, y Rosa vio miedo en sus ojos. Miedo de lo que iban a ser los próximos 15 años. Bien, se lo merecía cada segundo. Fuera del tribunal, los periodistas rodearon a Dolores y Rosa.
cámaras, micrófonos, preguntas gritadas por todos lados. Pero Dolores estaba tranquila. Había esperado ese momento durante meses. Señora Dolores, ¿cómo se siente con la sentencia? Me siento aliviada, me siento vengada, pero sobre todo me siento esperanzada. Esperanzada de que otras personas en mi situación tengan el valor de denunciar, de luchar, de no aceptar el abuso. ¿Qué le gustaría decir a las personas que están pasando por situaciones similares? Dolores miró directamente a la cámara y su voz era firme y clara. Quiero decirles, no se rindan. No dejen que nadie les haga creer que están locos, que no valen nada, que no merecen respeto. Ustedes lo merecen, todos lo merecemos. Y si alguien te está robando, manipulando, haciendo daño, denuncia, busca ayuda. Hay gente buena en el mundo, gente como Rosa que te creerá y luchará por ti. No te quedes callada. Las cámaras se volvieron hacia Rosa. ¿Y usted, Rosa Martínez, qué tiene que decir sobre todo esto? Rosa miró a Dolores con cariño. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. Vi una injusticia y luché contra ella. Pero quien se merece todo el mérito es Dolores. Ella es la más valiente, la más fuerte. Sobrevivió a algo terrible y salió airosa con la cabeza bien alta. Ella es mi heroína. Dolores le estrechó la mano a Rosa con los ojos llenos de lágrimas. Y tú eres la mía. En los meses siguientes, la vida de Dolores se fue reconstruyendo. El gobierno español consiguió recuperar la mayor parte del dinero que Nuria había robado, casi 2,8 millones de euros de las cuentas offshore. Se localizaron y devolvieron varias obras de arte. El apartamento de Sarriá fue completamente restaurado y las piezas recuperadas volvieron a sus lugares originales. Las propiedades de Sitges y Cadaqués, que Nuria había intentado vender pero no había conseguido cerrar las transacciones, fueron devueltas a Dolores. La anciana volvía a ser rica. Pero lo más importante era que era libre. Libre del miedo, libre de la manipulación, libre para vivir sus últimos años con dignidad y paz. Y no olvidó quién había hecho esto posible. 6 meses después del juicio, Dolores llamó a Rosa a su apartamento. Era una hermosa tarde de primavera. El sol entraba por las ventanas e iluminaba los cuadros de Miró y Dalí que habían vuelto a las paredes. Rosa, siéntate aquí conmigo. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Rosa se sentó en el sofá junto a Dolores, un poco preocupada. ¿Va todo bien? ¿Estás bien? Estoy muy bien. Mejor que en años. Pero tengo 82 años, Rosa. No voy a vivir para siempre. Y tengo que pensar en lo que pasará con todo esto cuando me vaya. Dolores, no hables así. No, déjame terminar. No tengo hijos, no tengo familia. Javier era hijo único, yo también. No tengo a nadie a quien dejarle mi herencia. Y me puse a pensar en todo lo que has hecho por mí. Creíste en mí cuando nadie más lo hacía. Luchaste por mí, me salvaste. Solo hice lo que era correcto. Hiciste más que eso. Me devolviste la vida y por eso quiero darte algo a cambio. Dolores cogió un sobre grueso de la mesita y se lo entregó a Rosa. ¿Qué es eso? Ábrelo. Rosa abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales. Empezó a leer y sus ojos se abrieron como platos. Dolores, esto es mi testamento. Te dejo la mitad de mi herencia a ti, como mi tutora legal y la persona más cercana que tengo a una hija, y la otra mitad a la residencia geriátrica Sant Jordi, para que se convierta en el mejor centro de atención a personas mayores de Cataluña. Un lugar donde personas como yo puedan vivir con dignidad, respeto y seguridad. Rosa estaba llorando ahora, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Dolores, no puedo aceptar esto. Es demasiado, es demasiado. Puedes aceptarlo y lo harás, porque te lo mereces y porque sé que usarás ese dinero para hacer el bien, para ayudar a otras personas, para seguir luchando contra las injusticias. Eso es lo que haces, Rosa. Eso es lo que eres. Rosa abrazó a Dolores con fuerza y ambas lloraron juntas. Gracias. Gracias por confiar en mí. Gracias por dejarme formar parte de tu vida. Gracias por salvarme. Dolores vivió 4 años más después de eso. 4 años felices, cómodos, rodeada de personas que realmente se preocupaban por ella. Rosa la visitaba todas las semanas, a veces 2 veces por semana. Tomaban té juntas, hablaban de arte, de la vida, de Javier. Dolores contaba historias de su juventud, de cuando conoció a Javier,
de cómo habían construido la colección de arte pieza a pieza. Rosa lo escuchaba todo, grabando cada recuerdo, cada historia, para no olvidarlo nunca. Cuando Dolores finalmente falleció a los 86 años, lo hizo en paz, durmiendo en su propia cama, en su propia casa, rodeada de las cosas que amaba. Rosa estaba allí, sosteniendo su mano hasta el último momento. El funeral fue precioso, lleno de gente, empleados de la residencia de ancianos, vecinos, personas que habían conocido a Dolores a lo largo de los años. Incluso el cabo Martí Soler acudió para rendirle homenaje. Y en medio de la ceremonia, Rosa leyó una carta que Dolores había escrito para que se leyera después de su muerte. Queridos amigos, si están escuchando esto, es porque ya me he ido y todo está bien. He vivido una vida larga, llena de amor, de arte, de belleza. Tuve un marido maravilloso que me amó durante 50 años. Construí una colección de arte que me trajo alegría todos los días. Y en mis últimos años, cuando todo parecía perdido, encontré una hija, no de sangre, pero sí de corazón. Rosa Martínez me salvó, me devolvió la vida, y por eso le dejo a ella y a la residencia geriátrica Sant Jordi todo lo que construí con Javier. Úsalo bien, Rosa. Ayuda a otras personas como tú me ayudaste a mí. Lucha contra las injusticias. Sé la voz de quienes no tienen voz. Y recuerda siempre, la edad no es debilidad. Nosotros, los mayores, tenemos valor. Tenemos historias, tenemos derechos y merecemos respeto. No dejéis que nadie lo olvide. Con amor eterno, Dolores. No había ni un solo ojo seco en la sala. Con la herencia de Dolores, Rosa convirtió la residencia geriátrica Sant Jordi en lo que Dolores había soñado, el mejor centro de cuidados para personas mayores de Cataluña. Contrató a los mejores profesionales, implementó rigurosos protocolos de verificación de antecedentes, creó programas de actividades y terapias y, lo más importante, creó un sistema de protección contra los abusos. Cada residente tenía un abogado designado que verificaba regularmente sus finanzas y su bienestar. Todos los empleados recibían una formación exhaustiva sobre los signos de abuso y cómo denunciarlo. Y había cámaras en todas las zonas comunes, no para vigilar a los ancianos, sino para protegerlos. La residencia se convirtió en un modelo nacional. Otras instituciones venían a visitarla, a aprender, a implementar los mismos protocolos. Rosa daba conferencias, escribía artículos, aparecía en televisión hablando sobre los derechos de los ancianos y la prevención del maltrato. Se convirtió en una voz poderosa, respetada e influyente. Y todo ello gracias a Dolores. Gracias a una anciana de 82 años que se negó a ser una víctima, que guardó un par de llaves viejas en el fondo de una maleta, que tuvo el valor de volver a confiar en alguien después de haber sido traicionada tan cruelmente. En cuanto a Nuria Campos, cumplió 10 años de prisión antes de poder optar a la libertad condicional, pero se le denegó la libertad condicional. No mostró arrepentimiento, no hizo ningún esfuerzo por compensar a sus víctimas, no participó en ningún programa de rehabilitación, así que siguió en prisión. Y probablemente seguirá allí durante los 15 años completos de la sentencia. Los demás miembros de la banda también fueron encarcelados. El abogado corrupto recibió 8 años. El falsificador de documentos recibió 6. Los compradores de arte que sabían que estaban comprando piezas robadas recibieron entre 3 y 5 años cada uno. La banda fue completamente desmantelada. Y las otras víctimas de Nuria, la familia del señor que había muerto en la miseria, recibió una compensación con el dinero recuperado. El anciano que estaba en la residencia con demencia fue trasladado a un lugar mejor, pagado con los fondos recuperados. Se hizo justicia, aunque fuera tarde. Hoy, 5 años después de todo esto, Rosa sigue dirigiendo la residencia geriátrica Sant Jordi. Ahora tiene 60 años, algunas canas más en el pelo, algunas arrugas más en la cara, pero sus ojos siguen teniendo ese brillo de determinación, esa llama de justicia que nunca se apaga. En su oficina, en la pared detrás de su escritorio, hay una foto enmarcada. Es Dolores sonriendo, con su collar de perlas y su anillo de diamantes, sentada en el sofá de su apartamento en Sarriá, rodeada de sus queridos cuadros. Debajo de la foto, una placa con una frase que Dolores solía decir: la edad es solo un número, la dignidad es para siempre.
Y cada vez que Rosa mira esa foto, cada vez que ve esa sonrisa, recuerda. Recuerda por qué hace lo que hace. Recuerda por qué lucha. Recuerda que cada anciano que pasa por la puerta de su residencia es alguien con una historia, con una vida, con valor, y que su trabajo es proteger eso, siempre, porque al fin y al cabo, esta historia no es solo sobre una anciana que fue robada y consiguió justicia, es sobre dignidad, es sobre respeto, es sobre no rendirse nunca, nunca, en la lucha por lo que es justo, sin importar la edad que tengas, sin importar lo débil que parezcas, sin importar cuántas personas duden de ti. Dolores demostró que la edad no es sinónimo de debilidad. Demostró que las personas mayores no son blancos fáciles, no son víctimas indefensas, son supervivientes, son luchadores, son héroes. Y esa es una lección que el mundo necesita aprender. Una lección que Rosa seguirá enseñando durante el resto de su vida, porque se lo prometió a Dolores. Y Rosa siempre cumple sus promesas. Así que, si conoces a alguna persona mayor, si tienes abuelos, padres, tíos que están envejeciendo, cuida de ellos. Protégelos, créeles, y nunca, nunca dejes que nadie se aproveche de ellos, porque todo el mundo merece envejecer con dignidad, todo el mundo merece respeto, todo el mundo merece justicia. Y si te ha gustado esta historia, si te ha emocionado, si te ha hecho pensar, compártela. Dale a me gusta. Comenta aquí abajo qué te ha parecido, porque historias como esta deben ser contadas, deben ser escuchadas, deben inspirar el cambio. Y si conoces a alguien que esté pasando por una situación similar, alguien que esté siendo maltratado, robado, manipulado, ayúdale, denúncialo, lucha, sé la rosa en la vida de esa persona, porque al final lo que importa no es cuánto dinero tienes, cuántas cosas posees. Lo que importa es cómo tratas a las personas, cómo usas tu poder, tu influencia, tu voz. Rosa utilizó el suyo para salvar a Dolores, y Dolores utilizó el suyo para transformar la vida de cientos de personas mayores. ¿Y tú? ¿Cómo vas a utilizar el tuyo? Piénsalo.